Has llegado a Somos Conciencia, donde exploramos la conciencia, la vida, el amor, la muerte y todo lo que le rodea. Si bien llevamos unas semanas, llevamos una temporada que no venimos haciendo los vídeos tan a menudo como quisiéramos. La idea, ya sabéis, que era siempre hacer un vídeo semanal y llevamos un mes o así en el que pues no nos está dando. Pero también ya os contamos en el último vídeo que esto es porque estamos preparando una cosa muy especial con Iclovio. Va a haber muchos cambios en el canal y hasta que suceda esto, que puede ser unas cuantas semanas más, pues la cadencia de los vídeos no será toda la que queremos, pero bueno, seguimos aquí, seguimos haciendo vídeos, seguimos investigando, seguimos explorando, seguimos haciéndonos preguntas, a veces encontrando respuestas, a veces no, pero seguimos teniendo experiencias. Y hoy tenemos un programa especial con una invitada muy especial que ahora os presentaremos, pero antes de presentar a nuestra invitada, lo que queremos es dedicarle este programa a Pepa. Pepa es nuestra perra, bueno, la perra de Ana, con 15 años, que este fin de semana pasado pues hizo su transición al etéreo. Ahora, bueno, pues queremos pensar que están allí todos juntos o están todos juntos porque ya se nos han comunicado, pero bueno, sabemos que están mejor y que no están sufriendo ni dolor ni nada. Y el programa de hoy va dedicado a Pepa, que a veces, no sé, ¿habéis visto sombras por detrás nuestra alguna vez en algún vídeo y tal? Suele ser Topo, pero también Pepa anda por ahí. Bueno, pues ahora, si veis uno y no es Topo, pues igual es Pepa. Vamos con la invitada de hoy, que es nuestra amiga Marielba, que bueno, nos viene desde Colombia, aunque no es de Colombia, pero está residente en Colombia. Y nos contactó a través de nuestro canal, se puso en contacto con nosotros y nos contó su historia. Nos gustó mucho, creemos que puede ser una charla entretenida, interesante y queremos también, como siempre decimos, dar voz a toda la gente que quiere hablar y que quiere contar sus historias, sus experiencias. Y bueno, voy a dejar, Marielba, que te presentes tú y nos cuentes un poco tu historia. Bueno, hola, buenas noches. ¿Qué te puedo decir, Jorge? Son tantas cosas, te las pudieras clasificar, sí, eso sí, antes y después del despertar de conciencia. Pero siempre he tenido esa conexión, sincronicidad, y por eso cuando llegué a tu canal dije, wow, alguien, un lugar donde me siento, no sé, comprendida, ¿será? Porque este tipo de cosas no son para todo el mundo, pues, o sea, son cosas que tú siempre vas a vivir en silencio. Y muchas veces también juzgadas. La gente te señala, dice, no, eso no es así, eso estás equivocada. Dígame las personas religiosas, o sea, yo tengo amigos religiosos donde he conversado ciertas cosas y prefiero callar, porque no vamos a cambiar la conciencia de nadie, pero es una realidad lo que yo he vivido. O sea, a mí nadie me lo contó, yo lo viví. Entonces, si yo lo estoy viviendo, como yo voy a pensar que no es cierto. Y en muchas oportunidades me ocasionó desconcierto, como te comentaba. O sea, es algo que a veces las personas que me han creído, ay, qué chévere, que tú puedes ver. Y yo digo, no, o sea, no es tan chévere, porque si no tienes ese conocimiento, lo que te ocasiona es angustia, eh, te, te desesperas, te incomodas, porque no sabes cómo interpretar esas cosas que estás viendo o que estás sintiendo. Claro, eh, nosotros desde aquí del canal siempre lo hemos dicho, ¿no? Que queremos que la gente se abra, que la gente hable de estas cosas, que no sea un tabú, que no sea algo que tengas miedo de hablar, pero sí que es cierto, como tú bien dices, que la sociedad, en muchos casos, la gente, pues no lo entiende y juzga y no sé, a veces pues puede ser negativo. Entonces, por un lado, nosotros queremos que eso cambie. Claro, somos nada. Nosotros no lo vamos a cambiar, pero sí que podemos animar a la gente a que lo cambie. Y una manera de hacerlo es, pues, hablándolo aquí entre nosotros, porque esto lo verá gente y como tú te identificaste cuando escuchaste lo que decíamos en el canal, habrá otra gente que se identifique con lo que tú dices ahora. Y esto es un poco, tiene que ser un poco una bola de nieve que va bajando y cada vez se va haciendo más grande, ¿no? Porque al final esos prejuicios que hay, sobre todo de la gente, como tú dices también mucho de las religiones, las creencias, muchas costumbres de gente que no quiere creer en cosas que no entienden muchas veces, porque el problema es eso, que al no entenderlo, no lo quieren y no quieren entender. eh, es un poco
me parece a mí cerrado, ¿no? En el sentido de que yo puedo a lo mejor no entender o no compartir o no creer, pero no por ello debo de juzgar, ¿no? No se debe de juzgar. Y al final, también una cosa que decimos mucho aquí es que todo esto es subjetivo. Es una experiencia que tú has tenido, que ahora nos contarás tus experiencias, pero al tenerlas tú sabes lo que has vivido, lo que es real y lo que no es para ti, ¿no? Entonces, otra persona puede creer o no creer, pero juzgar, siempre, yo creo que siempre, que nadie juzga a nadie. Nadie nos puede juzgar, o debería. Que pienso que también muchas veces somos nosotros mismos, ¿sí? O sea, por lo menos antes cuando a mí me pasaban este tipo de cosas, hay dos eventos que te voy a contar acá. Yo decía, oye, lo comprobé, ¿sí? O sea, es algo que está ocurriendo, que yo estoy sintiendo, que lo puedo conversar con alguien. Y yo me preguntaba, ajá, pero por qué me mandas esto a mí? ¿Por qué me dices esto a mí? Porque yo soy un canal de señal. Pero no tenía ese nivel. ¿Por qué? Porque yo misma me juzgaba, me señalaba. Yo decía, pero ¿será que sí? O sea, no, es cierto, no. Pero cuando llegué a comprobar, que ya te cuento lo que ocurrió, dije, ajá, pero es que no, es que es real. Entonces, desde allí en adelante, cuando yo comienzo a trabajar en mí misma, yo digo, no, no necesito que nadie me confirme que lo que estoy sintiendo, pensando, soñando, es cierto, porque está ocurriendo y ya yo tengo que tener esa confianza en mí misma, ya no tengo que buscarlo en el resto, ¿sí? Porque eso es lo que pasa, como no te enseñan, prácticamente nos enseñaron a vivir un patrón, a seguir una línea, entonces tú crees que debes vivir por allí y cuando pasan este tipo de cosas, ¿cómo las manejas? Porque no tienes educación al respecto. Hay dos grandes áreas en las que no tenemos educación, que es el área espiritual y en el área sexual. O sea, estamos muy mal educados en ambas áreas. O sea, la pornografía viene siendo la educación sexual, la hemos dejado por años en manos la educación de nuestros hijos, la pornografía. Y la parte espiritual, ni hablar. O sea, con rezarte un rosario, con aprenderte un Padre Nuestro, ya, eso es ser espiritual y pertenecer a una religión y creer en Dios y vivir del bien y el mal, porque esa es otra cosa. Estamos en un mundo dual y entonces o eres malo o eres bueno, no existen las tintas medias, porque no comprendemos realmente de qué se trata el amor. O sea, el amor tiene que estar metido bajo un concepto y no es cierto, ¿sí? O sea, no es cierto. Por lo menos yo siempre lo he conversado con mi mejor amiga y yo digo que mi alma gemela es ella, no mi pareja. Mi pareja es mi espejo que me ha hecho trabajar muchas cosas en mi vida, pero mi alma gemela, o sea, la persona con la que yo ni siquiera tengo que hablar y yo sé que me entiende es ella y no precisamente tenemos una relación de noviazgo, ¿sí? O sea, hay cosas que se te presentan no como la sociedad dice que se te tienen que presentar, se te presentaron y ya, ¿sí? De repente encuentras tu familia en personas que no te corren por la sangre. Entonces, cuando aprendemos que no es como nos mostraron, que la fidelidad siempre debe estar contigo mismo y que debes aprender a descubrirte, yo digo que ahí las cosas cambian, ahí el contexto cambia por completo, te cambia la historia de tu vida. Yo digo que yo nací y ahora estoy aprendiendo realmente lo que es vivir desde hace 3 años para acá y tengo 40. ¿Por qué? Porque he cambiado mi forma de ser. O sea, mientras yo vivía chocando con una película, que era lo que yo creía que debía vivir, no era tan abierta a percibir este tipo de cosas. Pero mi vida cambia cuando yo comienzo a trabajar en mí misma, cuando yo empiezo a decir, bueno, ok, esto está ocurriendo, ¿por qué está ocurriendo? Yo voy a empezar a dejar de quejarme y voy a decir, bueno, ¿por qué me está pasando esto? Comienzo a meditar, comienzo a trabajar mi parte emocional, comienzo a callar la mente porque tenemos un terrorista que siempre nos está contando historias terribles y es el que hace que no estemos conectados. Cuando tú empiezas a callar el terrorista interno y empiezas a buscar, empiezas a sentir un poco más, o por lo menos ese ha sido mi caso. Y no he tenido, o sea, las experiencias que he tenido, las visiones que he tenido, porque sincronicidades tengo a diario, o sea, que veo algo y se presentó, que sueño algo y se presentó, pero lo que yo pueda llamar visiones, que las he confirmado, me ocurrían de una manera que me chocaban. Antes de, cuando empecé a callar, ahora las entiendo mejor y puedo vivir en paz conmigo misma, puedo estar más tranquila, porque antes me desesperaba. O sea, te puedo hablar de que se me llegaron a presentar en sueños amigos de personas que conocía que habían trascendido, diciéndome su experiencia en el otro lado y yo no lo entendía. Yo viví la tragedia de Vargas en mi país, Venezuela, y yo
una semana antes de que eso ocurriera, me recuerdo muy claro, yo estaba caminando nerviosa en la calle y veía personas y de repente les veía que le faltaba un brazo, de repente veía que le faltaba una pierna y resulta que el 15 de diciembre de el 1999 ocurrió un deslave donde yo vivía y muchas personas perdieron la vida. Y yo decía, pero yo veía a las personas en la calle de tal manera, o sea, porque yo pude presentir que venía una tragedia. Y así cuántas cosas me pasaron que a mí misma me dejaban desconcertada. Claro, es que has dado una clave que a mí me ha gustado, ¿cómo le llamas tú? El terrorista, porque aquí El terrorista. muchas veces en el programa, aquí en el canal, hablamos le llamamos la vocecita, ¿no? Que digamos que es tu conciencia. Claro, no, porque están los dos, a eso es a lo que voy, que tenemos esa vocecita que te dice y que tú entiendes y que muchas veces te dice cosas o te está comunicando cosas y esa es tu conciencia más pura, digamos, y tú, hay gente que lo entiende mejor, otro que le cuesta más, pero cuando te llegan esos mensajes es como, lo entiendes, lo sabes y sabes que es real. Y luego tienes lo que tú dices, el terrorista, ¿no? Que yo creo que es más, en vez de esa voz de la conciencia, es más esos ecos de todo, de la sociedad, de la cultura, de la religión, que lo tienes ahí y siempre te está, ¿no? Y como tú dices, como tú bien dices, sobre todo la gente que practicamos meditación, todos lo hemos vivido, que entras en meditación y tienes esas cosas que te están dando vueltas y están, ¿no? Y no te dejan, como que notas que es un impedimento a la meditación, ¿no? Y a veces es complicado el saber dividir o saber diferenciar entre la vocecita que estamos hablando, que es tu conciencia, o ese terrorista que no es tu conciencia, sino que son temas externos que hacen que no entiendas tu conciencia. Claro, todo lo que hemos aprendido, todos los condicionamientos que nos dijeron que debían ser y muchos que nosotros también asumimos como ciertos, porque nadie te dice cómo vivir tu vida. Tú te identificas con lo que vibras. Entonces, cuando tú vienes, por ejemplo, donde vengo yo, de un hogar disfuncional con N cantidad de cosas que superar, tienes el terrorista siempre hablándote. ¿Qué te dice el terrorista? Tú no puedes, tú no sirves, tú no haces, tú no eres suficiente, no eres capaz. Entonces, por eso le llamo terrorista. Pero cuando tú callas al terrorista, yo lo logré callar a través de la meditación. Entonces tú empiezas a pensar, en ese silencio, tú empiezas a separar. Y, oye, pero esto no va aquí, esto es del pasado y después vuelves, no, pero esto tampoco va aquí, esto es del futuro, esto me ocasiona ansiedad. Entonces, cuando tú empiezas a separar qué va en el pasado y no puedes solucionar, qué va en el futuro y no está a tu alcance en este momento y empiezas a vivir en el presente como tal, empiezas a respirar, empiezas a sentir dónde estás y a saber dónde realmente estás, escuchas más la vocecita, empiezas a interpretar más la vocecita porque ella tiene espacio. El terrorista no la deja hablar. Esa voz que siempre te aparece y te anda atormentando y te mantiene en caos, ¿cómo va a dejar hablar algo que es sutil, que es natural y que respeta? Porque la voz de la conciencia jamás va a ser un eco para que tú la escuches a la fuerza. Tienes que querer conectar con eso. Tienes a menos que pasen eventos como lo que yo vi en tu canal, o sea, yo he visto varios videos y he visto donde tú has despertado un poco más después que has tenido la ausencia, porque la ausencia, lamentándolo mucho, siempre nos hace valorar presencia. Si fuéramos conscientes realmente, te hablo desde el corazón, de que nos vamos a morir, porque todos nos vamos a morir, todos vamos a trascender, a cambiar, a dejar el cuerpo físico, poner el cuerpo que tú quieras, valoráramos más cada momento, porque cada momento que tenemos es lo único que realmente tenemos, no tenemos más nada. Si Ah, empezáramos a vivir bajo esa premisa, tú dices, bueno, hoy me voy a comer este desayuno, realmente comiéndome el desayuno, voy a estar aquí, voy a estar ahora, ¿sí? A mí me ha ayudado mucho eso, porque cuando yo comienzo a buscar dentro de mí y a entender por qué yo estoy viviendo todo esto que me estaba ocurriendo, que yo misma lo creé con decisiones y creencias, digo, wow, ¿cuánto tiempo duré viviendo entre el pasado y el futuro? Pero nunca estuve realmente en el presente, ah. ¿sí? Claro, además que a veces yo lo pienso así, ahora mucho más, obviamente, desde todo lo que me ha pasado en los últimos tiempos, pero me acuerdo que desde hace mucho pues escuchabas, ¿no? Veías vídeos a veces
de gente como Eckhart Tolle y demás que dicen lo de vivir en el presente, vivir en el presente. Y sonaba, a mí me sonaba mucho a New Age, ¿no? A algo que como que lo quieren usar así, ¿no? Que suena muy bonito, pero es que es así, es que tenemos que vivir en el presente porque además, sobre todo, si asimilas o entiendes que el tiempo es relativo, que el tiempo no es lineal, que el tiempo es circular y que dices, es que no tiene sentido vivir ni en el pasado ni en el futuro porque es todo lo mismo, ¿no? Entonces tienes que vivir en el presente. Pero claro, es No, complicado. bueno, sí, y se entrena, pero algo que también te quiero comentar aprovechando lo que dices es que ese lugar sin tiempo existe. Yo he Mm, podido estar allí a través de mis sueños. Cuando yo he tenido cierto tipo de visiones, me he encontrado en ese lugar donde el tiempo no existe. O sea, yo he podido sentir y saber que está allí, así como tengo certeza de muchas otras cosas. Tengo la certeza de que he reencarnado en vida con mi hijo menor, sí, mm, de manera positiva, y he reencarnado en otras vidas con mi hijo mayor de manera negativa, porque esa es otra cosa. Con unas personas tienes lazos que te ayudan a salir adelante, y con otras personas tienes karma o cosas malas que hiciste que tienes que superar. Entonces, cuando entiendes y le empiezas a dar un lugar a todo eso en esta vida, pero sabes que es atemporal, que todo está ocurriendo. Lo que pasa es que es difícil, complejo explicarlo con palabras, porque las veces que yo lo he sentido, en las visiones que he tenido, yo no te sé explicar eh, que sí existe un lugar donde no se siente el tiempo, ¿sí? mm. Donde no se siente el tiempo. Yo he aprendido a identificar cuando tengo un sueño normal, como todo el mundo que supongo que sueña lo que pasó en el día, y cuando tengo una visión, porque los escenarios son diferentes. Cuando yo tengo un sueño normal, no sé, porque estuve mucho tiempo trabajando y sueño con el computador, por darte un ejemplo, es un sueño que está en colores, que está cuando tengo un sueño, que sé que estoy en el plano astral, porque ya lo aprendí a identificar, todo está al revés, ¿sí? O sea, si yo veo mi cara de esta manera, entonces yo la veo al revés y lo veo un poco en sombra y puedo sentir que no hay tiempo en ese lugar. Entonces ahí yo digo, nada, esto fue una visión, pero ya no me, me pongo nerviosa, ya espero un poco más para interpretar, hago silencio, antes empezaba por lo menos, mamá, soñé tal cosa, siempre le contaba, mamá, mira, soñé esto, o llamaba a mi amiga, mira, escucha esto que te voy a contar porque está pasando esto y soñé con esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y al ratico, mira, ¿te acuerdas lo que soñé? Bueno, me pasó tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Claro. Es que, bueno, no hemos estado hablando de conceptos y demás. Nos has contado una pequeña historia que a mí me ha impresionado bastante, lo de la gente que veías andar, ¿no? Que le faltaban un brazo y demás, ¿no? Que veías lo que iba a pasar. Pero cuéntanos un poco de tu historia, porque bueno, a mí ya me contaste un poco antes del programa, pero esto te viene pasando desde Desde pues, niña. pequeña, ¿no? Desde niña. Y es Sí, algo que, como tú bien has dicho, que quizás el sistema, la cultura, la religión, los amigos, el ambiente, ¿no? Te hacía dudar de ello y te hacía, pues, a lo mejor no creer en lo que estabas experimentando, pero ahora es cuando te has dado cuenta que muchas de esas cosas eran reales, porque la realidad no tiene por qué ser solamente este mundo físico, ¿no? sí, fíjate que yo lo primero que recuerdo, Jorge, y lo recuerdo claramente, fue que cuando mi mamá tenía un laboratorio dental en su casa, ella recibía allí sus clientes y habían personas, pues yo era una niña, iba, caminaba por el laboratorio mientras ella trabajaba y hubieron dos personas que yo recuerdo y uno de ellos era un muchacho que siempre iba por lo mismo, o sea, mi mamá le hacía la prótesis y él regresaba porque la perdía. Mi mamá le hacía la prótesis y él regresaba. Yo tenía apenas 7, 8 años. Y llegó un momento en el que fue, se hizo la prótesis y no regresó. No regresó y como a los 15 días, 3 semanas, no recuerdo exactamente, era una niña, mi mamá se entera que él murió. Pero mi mamá se entera que él murió y ya yo había soñado y lo había visto cerca de la casa y él me estaba llamando. Y ya yo sabía que él no estaba porque él estaba en una sombra oscura. Ahí yo le cuento a mi mamá el sueño que tengo con él. Esa es la primera visión que yo recuerdo clara siendo una niña que obviamente no tenía una malicia para interpretar, pero yo había soñado con él que ya estaba, ya había trascendido. Pues resulta que nunca fue a retirar la prótesis porque ya no estaba en este mundo físico. Esa es una de las primeras cosas que te puedo contar, así cuando era niña. Ya después de adolescente, tipo adulto, recuerdo que cuando las personas cercanas
iban a trascender, yo lo sentía. De hecho, había una amiga de mi mamá que en su oportunidad fueron muy amigas porque eran vecinas, ella se mudó, pero siguió la amistad. Sin embargo, no se veían con frecuencia. Yo no soy de esta nueva era, no existía el celular. Ella tenía que ir a visitar a la amiga para poder verla porque no hablaban por teléfono, no existía esta tecnología que tenemos ahora que estás de inmediato con las personas. Yo tuve un sentir en el pecho y le digo a mi mamá, mamá, algo va a pasar. Tengo un apretado en el pecho porque eso me daba antes, que como que si fuera a mí, como una cosa. A los 2 días nos llaman y nos dicen que le mataron el hijo a la señora Adela. Y fue algo que nos sorprendió, pero yo recuerdo que yo presentí esa muerte. Luego el padrino de mi sobrina se suicida. Yo casualmente iba pasando por esa calle cuando él se suicidó, aquel escándalo, lo encontraron que él se había envenenado, todo el cuento. Como a los 2 días sueño con él también y lo veo en ese mundo oscuro al revés, sufriendo por lo que había hecho, porque yo no lo vi bien, ¿sí? Sin embargo, siguen, así hay más y más y más experiencia. Hace poco, cuando comienzo con esta calma espiritual, sueño con una vecina, que tampoco es que somos amigas, que tenemos contacto diario, y la veo en una casa. Ella tiene un hijo varón, tenía una hija adolescente, su esposo, y la veo que ella me deja a su hijo, que era un bebé recién nacido, en los brazos, y yo le digo, pero ¿por qué me lo dejas a mí? Y todos se iban de la casa y me lo dejaban a mí. Pero o sea, una cosa era lo que yo veía en el sueño y otra cosa lo que yo sentía. Y yo sentía que ella estaba embarazada. Entonces yo le digo a mi tía, mira, qué raro, soñé que tú me dio cuenta el sueño, porque este tipo de cosas así no tienen como una cronología con sentido cuando tú las sueñas. Y ella le comenta a la persona, a Yoli, y le dice, mira, Marielba soñó contigo, tal cosa, y Yoli ya tenía unos días con un sangrado irregular, y gracias a mi sueño se hace la prueba de embarazo, y resulta que me dice luego, ¿por qué tú no soñaste que yo era millonaria? ¿Ah? ¿Por qué vienes a soñar que estaba embarazada? Y resulta que ella se entera que estaba embarazada porque yo sueño que ella estaba embarazada, porque ella, como había tenido un sangrado, jamás pensó que estaba embarazada. Luego de esto, no me miento, un poco antes de esto, como un año antes, estaba mi mamá viva. Yo yo me veo en la casa de mi mamá y veo a mi hermana y a mi mamá juntas, pero veo una energía negativa que salía de mi hermana, que mi mamá la sacaba. Y se me viene a la mente la fecha 1969. Bueno, yo llamo a mi amiga y le digo, soñé esto, me está pasando esto, y yo sentí en el sueño que se rompía una maldición, que se rompía algo que había ocurrido, pero yo, o sea, gracias a Dios, no tenía que ver conmigo. Mi amiga fue a casa de mi mamá y mi mamá no quería hablar mucho del tema, estaba así como que no quiero hablar, hasta que dijo, bueno, pero ¿qué es lo que tú quieres saber? Yo le digo, bueno, ¿qué fue lo que pasó en el 1969? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo era muy inestable, ella lo diría otras palabras, ahorita no me acuerdo, yo siempre me la pasaba haciendo cosas, buscando respuestas a ver si me hacía millonaria, y un amigo me dijo que fuera con otro amigo al cementerio, y nosotros hicimos algo y no podíamos voltear, pero como la niña estaba pequeña, tu hermana, yo me la llevé y ella volteó. Y eso fue en el 1969. Y yo, ¿qué? ¿Cómo es posible que yo haya soñado con esto? En este caso te cuento también en particular con respecto a mi hermana, que ella tuvo una depresión psicótica donde ella estaba mal, no se bañaba, no comía, estaba, bueno, diagnosticada con una depresión psicótica. Y yo le digo a mi mamá, ella se va a sanar. ¿Por qué? Yo le digo, porque yo soñé con ella y vi cómo de ella salían 4 demonios. Yo los vi. Y cada vez que yo soñaba con su casa, me daba miedo porque su casa estaba llena de energías malas. Pero yo lograba soñar con su casa y verme allí, ¿me explico? Bueno, no pasaron 2 meses de yo venirme a vivir a Colombia y ya ella se había recuperado. O sea, sí fue cierto. Y cuando yo lo dije, nadie creía que ella se iba a recuperar. Entonces, ahora otra de las cosas que te quería hablar, porque yo veo tu historia y veo que la conexión que tienes con Ana ha sido por un amor recíproco que ustedes construyeron.
pero las conexiones, por lo menos lo que es en la parte emocional y espiritual, no siempre son positivas. O sea, muchas veces podemos quedar conectados a las personas por rabia, por dolor, por cosas negativas, que también nos van a mantener conectados, ¿sí? Porque tú aceptas, es lo que yo veo, ¿no? Tú aceptas esa conexión con Ana y en ti tiene algo positivo, has creado un canal de YouTube donde yo tenga un espacio para decir estas cosas que muchas personas me dirían que es locura y siento que das tu aporte, pero también existen ese tipo de conexiones malas o negativas que van a trascender si no trabajamos en ellas, si no perdonamos, si no sanamos, si no aprendemos, ¿sí? Claro, es parte de la experiencia, yo creo. Todo, al final, eh, estamos en este mundo físico para experimentar y parte de la experiencia, yo creo que a veces son cosas positivas y cosas negativas y amistades o influencias positivas y negativas. Pero yo he llegado a un punto en el que yo lo entiendo también como algo necesario, aunque no suene bien, pero es necesario, porque tiene que pasar, porque tenemos que, porque yo siempre lo he dicho, ¿no? Si todo fuese positivo, si todo fuese bonito, si todo fuese precioso, no podrías apreciar no podrías apreciarlo porque no entiendes que haya otra cosa que sea lo contrario, ¿no? Entonces esa No, y dualidad que tienes, en muchas cosas claro, tiene que pasar, ¿no? claro, y que tienes que vivirlo para saberlo, porque Mm, no es lo mismo, esto lo dice mucho Borja Vilaseca, no es mm, lo mismo, o sea, tú, no, tú con comprender conceptualmente la palabra vino no te vas a embriagar. Tienes que claro. tomar el vino para saber realmente lo que es embriagarte con vino. Entonces, tenemos que vivir las experiencias. Pero algo sí te digo, también está en nosotros. Si nosotros, ahí es donde creo yo que aplica realmente el libre albedrío, porque hay cosas que realmente vienen mal. Esto lo tengo convencida por muchos factores geográficos, psicológicos, familiares, en fin, que determinan cierto tipo de cosas que vas a vivir, ¿sí? Porque no es Mm, lo mismo, no sé, no es lo mismo llorar un guayao en Dubái que llorarlo en Chachopo, o sea, no hace igual, pero también depende de ti, ¿sí? Porque hay cosas, por ejemplo, que a mí me ha tocado vivir y que yo cuando empecé a ver todo esto dije, oye, esto a mí me tocaba pasarlo, pero yo decido vivirlo desde el amor y punto. claro. O sea, a mí no me interesa nada, no me interesa lo que tú digas, no me interesa lo que los demás piensan, no me interesa. Yo quiero romper con esto desde el amor, ¿sí? Y desde el amor voy a romper con esto, sin rencor, sin dañar a nadie, porque si esto está ocurriendo es porque en algún momento se generó y yo no quiero volver a generar este tipo de cosas en mi vida. Yo quiero Claro. generar cosas positivas, ¿sí? Entonces, está en ti también lo que tú decidas en el momento según sea la circunstancia, porque no es lo que te pase o lo que tú hagas o lo que los demás vean. Siempre lo digo, el que me conoce sabe que siempre lo digo, es desde donde tú lo vivas, ¿sí? Porque tú de repente puedes ir todos los días a la iglesia, pero vas lleno de rencor, vas lleno de maldad, vas a criticar a los que van. O de repente tú puedes ser juzgado por la sociedad porque no te comportaste como los demás pensaban, pero entonces tú lo estás haciendo con todo el amor desde tu nivel de conciencia. Y de repente no es lo que los demás esperan, ¿sí? Claro, claro. Es que yo creo que también es, eh, y lo hablábamos en otro vídeo, lo de que en cierta manera creamos nuestra realidad, cada uno creamos nuestra realidad, ¿no? Entonces, es lo que digo, que esas cosas positivas o negativas o demás que nos pasan, está en función de nosotros cómo las queramos utilizar y lo que queramos aprender de ello, ¿no? Y como tú dices, si lo haces desde el amor, desde el positivismo, ¿no? Pues puedes sacar mucho de ello. Y si lo haces en el sentido contrario, que también pasa, que hay gente que lo hace que va a la parte negativa y demás, pues igual te va a costar más la enseñanza, pero yo creo que al final todo es un poco lo que nosotros mismos proyectamos y queremos, ¿no? Y a veces te tienen que pasar cosas o situaciones que te hagan cambiar y a veces esas son cosas que pasan que a lo mejor son cosas que a lo mejor desearías que no pasaran, pero son cosas que pasan y hacen que cambie tu perspectiva y entonces te das cuenta y a lo mejor son cosas que en ese momento pueden ser negativas, pero que a la larga van a ser positivas, ¿no? Una de los motivos Claro, por los que también te hemos querido tener en el canal es porque muchas veces hemos tenido a gente que ha tenido pues ECMs o ha tenido experiencias, ¿no? Causadas por diferentes historias que te han hecho, o mismamente nosotros, ¿no? Nosotros ha sido
a través de la transición de Ana, que hemos empezado a descubrir y a ver cosas que están ahí, pero es lo que decimos aquí mucho, que animamos a la gente a que tenga experiencias a que no me gusta el término, pero lo voy a usar porque pero a despertar, ¿no? Que tampoco es que estemos dormidos, pero bueno, se entiende. Pero hay veces que es que no necesitas que te pasen cosas así, y tu caso es uno de ellos, ¿no? Ah, también, hombre, cosas te han pasado, nos han pasado cosas a todos, pero me refiero a que no son situaciones concretas negativas o positivas o un accidente o una enfermedad o algo así, sino que son cosas que luego te das cuenta que siempre ha estado ahí todo, pero que no que lo has tenido al alcance de la mano o que lo has vivido, pero que nunca le has dado valor, ¿no? Y que esto le puede pasar a cualquiera, que no tienes que ser, nadie tiene que ser ni una persona especial, ni con un poder especial porque al final todo esto lo tenemos todos, pero es el darnos cuenta de que lo tenemos, ¿no? Claro, fíjate que mi mejor amiga, mi hermana, porque ella, yo familia de sangre no tengo a mi lado, tengo muchas personas que me han apoyado y que me quieren, pero ninguna me corre por la sangre. Ella ha tenido una vida bastante llena de muchas cosas, pero ella aprendió algo y fue siempre a seguir su instinto. Ella Mm. viajó por el mundo siguiendo su instinto. Su historia es basada en por aquí puedo, me va bien, por aquí no puedo, me va mal. ¿Sí? Y siempre lo hemos, por eso, o sea, nosotras no somos iguales en sí como tal, porque somos bastante diferentes, pero en eso nos hemos entendido bien, porque siempre nos preguntamos cómo te sientes con respecto a, ¿sí? Si aprendiéramos quizás a hacer silencio, callando el terrorista nuevamente y a escuchar esa voz que está dentro de ti que te dice, la estás o va a salir bien, sin escuchar tanto, o sea, te voy a hablar un poco de mi antes y mi después. Mi antes era una persona que siempre iba por lo que quería, ¿sí? O sea, independientemente, sino como por el capricho. O sea, yo lo quiero así porque es así, porque me gusta rosado, ¿me explico? Mm. De repente rosado, me di 500.000 tortas. Cuando dije, bueno, ajá, no es rosado, es lo que me toque, que ya vi la vida con un poco más de humildad, ya vi la vida, ya vi las consecuencias de que siempre las cosas se hicieran como a mí me parecía que deberían ser y no como eran o como podían ser, sino como yo creía, y empiezo a hacer silencio y empiezo a mermar, callé una voz que me saboteaba y empiezo a escuchar más esa voz. Y entonces empiezo a ver muchas coincidencias donde quizás siempre estuvieron, pero no las veía igual antes porque no dejaba hablar esa voz, ¿sí? Entonces, claro, quizás habrán personas que no tengan mi experiencia, que siempre han estado conectadas y de manera voluntaria pueden acceder a esto. Porque también te cuento otra cosa. Yo tengo un hijo cardiópata, es la razón por la que estoy fuera de mi país, y yo decía, bueno, ajá, tú sabes, ¿no? Poniéndole un poco la mente. Si yo tengo estabilidad y yo puedo soñar de manera voluntaria, yo quiero saber y nunca he podido soñar nada con respecto a él. Incluso busqué videos en YouTube, no sé si sabes de Pachita, ella era una Sí. chamana mexicana, de Jacobo Greenberg, y Mm. empecé a ver todo esto, este tipo de operaciones, porque a mi hijo había que hacerle una operación de corazón abierto, y yo nunca pude soñar nada de manera voluntaria con respecto a mi hijo. Entonces, son cosas. Mm. Es entregado y ahora sí te digo algo. Recibo y cambié mi forma de ver la vida en varios aspectos. En el primer aspecto, no puedo quererlo controlar todo, porque eso era lo que me mantenía lejos de mi vida espiritual. Simplemente acepto las cosas como deben pasar. Trato de vivir el presente lo más que pueda, respirar, me conecta con el aquí y el ahora, trato de respirar mucho, hacer pranayama, hacer yoga, meditar, me ayuda a estar en el presente y acepto las cosas como son, ¿sí? Porque entonces era otra cosa, yo no aceptaba las cosas como eran, porque las cosas debían ser como a mí me daba la gana que fueran, ¿qué te parece? Entonces, así vivía chocando con las cosas. Ahora, soy una nueva persona, acepto las cosas más como son, realmente como son, así duela, así lo que estés viendo no te guste, pero es lo que hay. Y ahora tengo un nuevo concepto de lo que es el amor, de lo que soy yo misma, de cómo puedo vivir para estar tranquila. Y algo sí te puedo decir con toda certeza, mi paz no es negociable, porque como dice un curso de milagros, o sea, ya no estoy dispuesta a cambiar amor por resentimiento, simplemente no me interesa, Claro. bajo el concepto que sea.
Y eso me ha ayudado mucho más, gracias a Dios, sin tener SM, sin tener accidentes trágicos, a reconocer algo que ha venido pasando en mí toda mi vida, que ha sido sincronicidad y visiones para yo poder tener un panorama amplio de cómo son las cosas, de cómo pueden ser las cosas. Yo tengo, gracias a Dios, esa habilidad, pero no la tengo como quizás la tienen otras personas de manera voluntaria, ¿sí? O sea, no es que yo quiero y me concentro porque no. O sea, es algo que sucede y que ya he aprendido a tener la suficiente madurez como para esperar el tiempo para interpretar y dejarme llevar más por esa esencia, por esa vocecita que siempre te está hablando allí de manera respetuosa, esperando calladamente que tú la escuches. Perdón, que tenía aquí a Topo que estaba, algo se ha comido y está Tranquilo, ya lo vi. carrillo. No, claro, es que es lo que comentábamos antes, ¿no? Que hay gente que tiene. A mí me gusta, no me acuerdo quién, lo he oído varias veces este símil, ¿no? Este tipo de habilidades, que digo que las tenemos todos, porque al final la habilidad en sí, de lo que estamos hablando, es de saber exactamente o saber con más certeza qué es lo que somos, somos conciencia, mira el nombre del canal, que somos conciencia y cómo comunicarnos con esa conciencia. Lo que pasa es que hay gente que lo puede hacer más cuando quieren o como quieren y otros que lo podemos hacer o podemos, pero en realidad todos estamos conectados, ¿no? Y es como, no me acuerdo, ya digo, no me acuerdo quién es el que hacía el símil, pero es como, dice, cualquier persona puede tocar un piano. A ti te ponen un piano delante y tú puedes darle a las teclas y va a sonar el piano. Pero claro, eso no te hace ser pianista. Un Claro, no pianista todos es le una vamos a dar persona que melodía. puede sacar música de ese piano, ¿no? Y luego dentro de las pianistas, pues tienes unos que lo hacen de una manera excepcional y otros que son más normales. Y luego, entonces, al final, todos estamos conectados con esto, todos tenemos esa información disponible pero es un poco, por un lado, la habilidad a veces innata que podamos tener o que puedan tener gente para hacerlo, y por otro también creo que es mucho el deseo, las ganas que tengamos o el entendimiento que tengamos de poder entenderlo, ¿no? De querer, Claro. porque lo hemos dicho mucho también, cuanto más investigas en estos temas, más hablas de ellos, más lo integras en tu vida, más lo entiendes y más fácil se te hace esa comunicación, Claro, y también el para qué, se me había olvidado contarte ¿no? que cuando muere mi mamá, que muere de COVID, y ahí cercano, creo que con 2 meses de diferencia, muere un familiar de mi esposo, era la esposa de un tío de él. Yo ni siquiera alcancé a dormir como tal, y entré, tú sabes, ¿no? Como en ese medio de que ya te estás quedando dormido y la veo, ella me dice en el cuarto, mi esposo llora mucho por mí, mis hijos están sufriendo, dile que estoy bien. O sea, ahí voy a lo que tú me estás diciendo, porque también es el para qué, ¿sí? O sea, Mm, yo agarré y me daba muchísima pena porque yo no tenía contacto con ellos y le digo a mi esposo, mira, soñé con la mamá de Yuheli, dile por favor a tu mamá que hable con ellos y que le diga que ya dejen de llorarla tanto porque ya está bien. Entonces allí también hay un para qué, ¿sí? mm, O sea, yo pienso que basado en toda mi historia de vida, que no la voy a contar acá, aunque ya he contado una parte importante que no converso con nadie, tú te estás enterando de lo que no converso con nadie, este, quizás yo tengo o yo desarrollé esto porque en muchas oportunidades de mi vida yo siempre me encontré sola, ¿sí? Sin una guía, sin un papá, sin mamá, sin una persona que te pudiera decir, mira, haz las cosas de tal manera. Entonces Dios en su infinita sabiduría me ha permitido ver algunas cosas, unas para ayudar a otros y otras para mí misma, ¿sí? Porque yo he podido ver cosas que han tenido que ver conmigo, pero es a su voluntad, a su conveniencia y a su para qué, no a mi voluntad. No es que yo digo, mira, Jorge, yo te voy a decir a ti cuál es el número ganador de la lotería mañana. No puedo hacer eso, no tengo esa habilidad. Pero sí puedo que de repente recibas un mensaje a través de mí o cualquier otra persona reciba un mensaje a través de mí y yo poder darlo, porque no es un para qué que tiene que ver con mi voluntad, es un para qué que ha tenido que ver con la voluntad de Dios, del Espíritu Santo, de la energía positiva, del nombre que tú le quieras poner, porque cada quien le pone el nombre que quiere, pero sí ha tenido esa incidencia
con un propósito superior a lo que yo considero que no tengo la capacidad de comprender. Sí, claro, a veces es eso. A veces somos nosotros y a veces es lo que tú dices, ¿no? Desde el otro lado, ¿no? Que te vienen porque tienes, a veces para ayudarnos a nosotros, a veces para que nosotros podamos ayudar, o a veces para ayudarles a ellos también en el etéreo, ¿no? Es como le llamamos aquí. La cuestión es eso, que lo importante no es tampoco de dónde venga o de quién venga, sino el saber interpretarlo, saber diferenciarlo, el saber entenderlo. Hablabas tú antes también, y yo ahí coincido contigo, y creo que en los sueños, ¿no? Los sueños creo que es quizás para mí y creo que para la mayoría de la gente, puede ser la manera más sencilla o más natural de poder establecer esta comunicación, porque soñar todos soñamos, pero la diferencia es que a veces tenemos sueños que son reflejos de lo que hemos estado viviendo durante el día, ecos de situaciones en las que hemos vivido o cosas en las que hemos estado pensando y demás, y luego hay sueños en los que realmente estamos en el etéreo o con otras conciencias, estamos digamos, se le puede decir otra realidad, aunque bueno, hemos hablado antes de lo que es real, lo que no es real, pero es el diferenciar entre esos sueños, ¿no? Y yo creo que eso es algo que todo el mundo puede aprender y practicar y puede llegar a ello, pero muchas veces volvemos a lo mismo desde que hemos empezado hoy, que es esa educación, esa sociedad, eso que te hace creer que tú te duermes y sueñas. Y los sueños son sueños, y ya está, y te despiertas y se ha quedado en un sueño, ¿no? Lo típico, solo ha sido un sueño o una pesadilla. Pero cuando te das cuenta de que los sueños o las pesadillas son mucho más, no todos, pero muchos de ellos, entonces es cuando de verdad empiezas a hacer preguntas, empiezas a cuestionarlo, empiezas a recordar mejor tus sueños y empiezas a darte cuenta de que muchas veces, sí, que a veces yo ahora mismo, los sueños que he tenido esta noche, pues yo sé que gran parte de los sueños que he tenido esta noche eran sueños que eran simples sueños, pero sí que ha habido otras cosas que eran mensajes. Yo casi todas las mañanas tengo algún mensaje de uno de mis sueños que sé que es un mensaje que me está dando en mi conciencia, ¿no? Me está diciendo algo y a veces, a veces lo entiendo directamente, nada más despertarme entiendo qué es lo que me estaba queriendo decir y a veces tardo días y de repente me tengo una situación y digo, esto es lo que me estaba queriendo decir, ese sueño que tuve hace 3 semanas. Pero siempre Claro, hay, y es muchas veces el acordarse también, es una cosa que hablaba el otro día con un grupo de meditación, estábamos teniendo una charla, y es muchas veces no hay que buscarle el significado siempre. No siempre lo que soñamos o en meditaciones, no siempre esos mensajes, no vamos a entender el sentido exactamente, el sentido que tiene ese mensaje en el momento que lo estamos teniendo. A veces tenemos que dejarlo pasar y va a llegar el momento en el que te vas a dar cuenta, pero a veces lo que nos pasa muchas veces es que intentamos darle un sentido, intentamos, ¿y por qué he visto esto? ¿O por qué he sentido esto? ¿No? Intentamos darle vueltas, intentamos forzarlo en algo y cuando no llega natural, y hay veces que es al contrario, que tienes un sueño o un presentimiento o una meditación o esa vocecita y en el momento es clac y encaja y sabes exactamente qué es lo que significa. Pero cuando no lo entiendes, a veces no hay que darle muchas vueltas, hay que dejarlo ahí, dejarlo madurar y al final va a llegar. O por lo menos esa es claro, mi experiencia propia. claro, es que cometemos el error de racionalizar, vuelvo y te repito, o sea, cuando yo racionalizaba todo y inconscientemente o conscientemente vivía bajo mi premisa de mi concepto de lo que debía ser la vida, porque así vivía yo chocando con las cosas, no podía entenderlo. No, no estaba despierta, quizás la palabra, o sea, pero es real. Ahora que sí, trato de mantenerme más alerta, más despierta, te puedes dar cuenta de las cosas y no todo lo vas a entender, porque mira, yo pienso que este cuerpo tan limitado no tiene la capacidad de comprenderlo todo y a eso hay que aceptarlo. Porque ¿cómo yo te puedo explicar a ti o cómo yo le puedo explicar a alguien de que yo he estado en un lugar donde el tiempo no existe? Pero yo he estado allí, yo lo he vivido, a mí nadie me lo contó
Yo cuando veo ese tipo de videos que he estudiado y he leído, digo, wow, o sea, sí existe una explicación para esta vaina que yo he sentido, que en el momento me ha dejado a mí en desconcierto porque no hay educación al respecto, pero yo he estado en un lugar donde el tiempo no existe, yo estuve allí, yo puedo saber lo que se siente que el tiempo no exista. ¿Cómo tú explicas eso? No puedes explicarlo, en este momento no lo puedes explicar, pero vamos a tratar de vivir aquí ahora, porque en este momento necesitamos el tiempo y necesitamos el pasado, el presente y el futuro y necesitamos aprender cosas, porque eso es algo que también vale la pena recordarlo, y es que nosotros vivimos muchas veces bajo la ley o bajo la creencia del merecimiento, ¿sí? O sea, yo me merezco, porque nosotros creemos que nos merecemos cosas y trabajamos por cosas, pero cuando ya tú dejas de vivir por el me merezco pensando en el yo y empiezas a vivir por qué tengo que aprender yo de esto, y haces un poco más de atención en lo que está ocurriendo para aprender, tu vida simplemente cambia, porque empiezas a ver aprendizajes por todas partes. Todo el mundo que te hable te deja una enseñanza y empiezas a cambiar de una manera, bueno, es mi caso, empiezas a evolucionar porque ya no, entonces no juzgas ni señalas, sino preguntas, esto que me está trayendo, ¿por qué esto me viene a enseñar algo? Y también hay varias maneras de observar las sincronicidades. Te voy a poner un ejemplo. En momentos difíciles de mi vida, yo me luxaba el pie izquierdo, porque siempre me luxaba el mismo pie. Bueno, cuando mi mamá trasciende, yo estoy en otro país, fue una situación terrible por cosas que venían sucediendo, en fin. Yo me sentí, mi hijo me compró una medicina para poder inducirme el sueño porque no podía dormir, y luego que logro dormir, digo, bueno, ajá, yo como siempre, o sea, voy a ser yo en mis mejores momentos y voy a salir. Salí y me luxé el pie. O sea, ¿qué te está diciendo la vida? Vívelo, no evadas el dolor, tienes que vivirlo. Entonces, sí puedes sintonizar con esa frecuencia a través de sueños, pero también puedes sintonizar a través de a través de las cosas que te están sucediendo. Cuando tú entiendes de que debes conectar más, pero ¿por qué nos negamos a conectar? Porque muchas veces conectar duele. Las personas piensan que la parte de ser espiritual es todo ser amor y color de rosas, no, es permitirte la oportunidad de sentir dolor, es permitirte la oportunidad de sentir tristeza, es permitirte la oportunidad de sentir cosas que no te agradan, pero que están allí dejándote un aprendizaje. ¿Y qué hacemos la mayoría de las veces? Evadimos porque no queremos sentir dolor, porque nosotros no queremos sentirnos mal y queremos todo lo que a nosotros nos parece que nos va bien, pero lo Es- que nos parece que nos va mal lo rechazamos. Eso no lo queremos vivir. claro, es el miedo y el ego. Por un lado es el miedo y por otro el Claro. ego del que hablabas, que nos hace pensar para nosotros mismos. Yo, mira, justo este pensamiento lo estaba teniendo estos días a través de lo que he contado al principio de nuestra perra Pepa, porque yo conozco a mucha gente y me imagino que todos conoceremos gente que tienen sus mascotas, con las que han vivido un montón de experiencias y tal, y luego dicen, no, no, yo es que no quiero tener otro perro, otro gato, otro animal, porque no aguanto cuando se mueren, ¿no? Porque claro, porque su vida física es siempre, los animales tienen una vida física más corta que la nuestra. Entonces, si tienes una mascota, probablemente, o en la mayoría de los casos, vas a experimentar la muerte física de esa mascota, ¿no? Y la gente dice, no, no, es que yo no quiero pasar por eso. Y digo, eso es un egoísmo, porque no quieres pasar por eso, pero si tú notas, por ejemplo, esa mascota, ese perro, si no lo tienes tú, lo va a tener otra persona, o si no va a vivir en otro lado, y va a morir igual. La muerte nos llega a todos. Entonces, es un egoísmo el no quiero porque no quiero pasar por eso, pero nosotros hemos pasado por eso este fin de semana y es una experiencia dura, pero también a su vez es una experiencia que te enseña, que aprendes y que tenemos que vivir estas experiencias. Y porque además, esos 15 años que hemos vivido con Pepa han sido años maravillosos que no te van a quitar. Entonces, si ese miedo te va a robar esos 15 años de experiencias con la mascota, estás haciéndolo por ti, por un egoísmo y por un miedo que al final, y es lo que hemos hablado muchas veces en el programa, es el miedo a la muerte, a la nuestra y a la de los demás. Nos han inculcado un miedo a la muerte que nos bloquea, que nos paraliza y que nos impide incluso hacer muchas cosas que queremos hacer, pero ese miedo que al final es el miedo, digamos, eh,
primario, que es el miedo a la muerte, nos niega muchas cosas. Y yo no sé tú, ahora no, esa es la pregunta que te quería hacer, tu perspectiva con respecto a la vida y a la muerte, después de todas las experiencias que has tenido y las cosas que te has ido dando cuenta, si ha cambiado también en el sentido de que ahora, si entiendes, como solemos, todos los que vienen al canal, mucha gente, y creo que todos coincidimos en eso, ¿no? En que entendemos que la vida va mucho más allá de esta vida física y entonces la muerte es simplemente una transición y muchas cosas cambian, dejan de tener, no es que dejen de tener sentido, pero cambia el sentido, ¿no? ¿Esto cómo te ha Claro. afectado? No, mira, con decirte algo, vivir bajo la premisa, no solo, o sea, no solo es la muerte física, Jorge. Yo en estos últimos 4 años perdí todo lo que trabajé durante muchos años, yo lo perdí. Yo perdí mi casa, yo perdí mi moto, mi esposo perdió el carro, pues nosotros tuvimos que salir en una situación y por malas decisiones yo perdí todo. O sea, yo no solo perdí a mi mamá, yo perdí todo lo que había trabajado. Y no solo es la pérdida de personas, que claro, las pérdidas de personas quizás como que el impacto es mayor porque hay vínculos, pero la única constante es el cambio, no vas a tener más nada. Y por tu misma paz mental, por tu misma tranquilidad, por tu misma salud, por tu estar mejor, ahí sí sería un poco yo egoísta y egocentrista. O sea, tengo que pensar en mí, no me puedo seguir lastimando. Entonces, vuelvo y te repito, cuando vives sabiendo que la única constante es el cambio y que tienes que disfrutar, porque fíjate tú, yo tengo un hijo cardiópata y mi mamá me tiene a mí cuando tenía 40 años y yo siempre viví con el temor de perder a mi mamá. Y resulta que cuando mi mamá se va, yo no estaba cerca de ella, ¿sí? Entonces, también he tenido el miedo a perder a mi hijo porque tiene una patología cardíaca y Dios me ha regalado 11 años con él. Pero yo misma me llamé a reflexión y dije, vas a vivir bajo el miedo de perderlo o vas a vivir para disfrutarlo. Entonces, es tu decisión, ahí es lo que va, porque yo tuve que reconocer dentro de todas las cosas que me ha tocado explorar y cambiar, que yo vivía con ese miedo de perderlo a él. ¿Y por qué tengo que vivir con miedo de perderlo? Tengo que disfrutarlo porque lo tengo, porque realmente es lo que lo tengo. Si Dios, uno no sabe quién se va a ir, si la vida, si el universo nos separa, por alguna circunstancia nos separó, pero en este momento Él está y gracias a Dios se logró operar y gracias a Dios un niño saludable que lleva una vida normal. Entonces, tengo que aprender a vivir aquí ahora y dejar un miedo a un lado y aprender a vivir con eso. Entonces, por supuesto que no solamente me ha cambiado el concepto de las pérdidas, de cómo debo vivir. También me ha cambiado el concepto del amor, el amor romántico, el que nos enseñaron, en donde todo era el final feliz. Pues no. O sea, el amor ni es romántico, ni su antónimo es el odio, no. El amor y el miedo es realmente lo contrario al amor. No existe otra cosa. O que se mezclen sentimientos por el ego, que la falta de perdón y todo aquello que distorsiona nuestra realidad, pero el realmente contrario a lo que es el amor, que no tiene nada que ver con el romanticismo ni la posesión, es el miedo. Entonces no, son los dos polos opuestos, lo que llamaríamos el bien y el mal, porque tú o amas sin condición y amas para que la otra persona esté feliz, así eso no te convenga, como lo dice Jorge Bucay, un psicólogo argentino, o posees y quieres dominar. Y cuando ya posees y quieres dominar y quieres condicionar, no estás amando. Entonces, pero más allá de lo que pueda ver el resto, lo importante es cómo tú estés viviendo y construyendo tu propia historia, porque de eso se trata, desde dónde tú estás viviendo las cosas, porque al final somos lo único que vamos a tener, hasta el final realmente. El resto de las cosas van a ir cambiando, las vamos a ir perdiendo, no poseemos nada. Yo no conozco a nadie que se haya ido de aquí con un carro, con una casa, o sea, aquí nos vamos como venimos, y sencillo, o sea, no vamos a ir de otra manera. Y tampoco conozco a nadie que haya salido de aquí vivo, o sea, todos vamos a pasar por lo mismo. Entonces tenemos que vivir bajo esa conciencia para realmente disfrutar, ¿sabes? Porque a veces creemos que estar vivos es respirar y no, o sea, vivir es estar aquí y realmente estar aquí. O sea, no estar aquí y estar pensando qué voy a hacer mañana o estar pensando y qué pasó ayer, pero mira cómo me trató, pero mira lo que me dijo. No, vivir aquí. Y a mí eso me lo enseñó callar
mi mente. Y no es fácil. Mm. No, no, está claro que no es fácil, pero eh, el, el hecho ya cuando empiezas a querer hacerlo, a querer callar tu mente, o sea, es como lo que dicen con todo, con la gente que tiene cualquier problema, con adicciones, con demás. El primer paso es reconocerlo. Entonces, en el momento que tú reconoces que quieres cambiarlo, que te das cuenta de que hay, ¿no? De que la vida se vive mucho más, o sea, que hay mucho más en la vida de lo que piensas que había, en ese momento ya estás haciendo ya el cambio y te puede costar más, te puede costar menos, puede ser una cosa a veces que tengas eso, que tengas experiencias que de repente te dé un giro radical todo, o puede ser algo progresivo que tardes años, pero ya el simple hecho de empezar, de hacerte esa pregunta y de cuestionar las cosas, ya es un paso, ¿no? Que nosotros esperamos que, por ejemplo, que aquí en este canal, la gente que esté viendo este vídeo, que haya gente que se estuviese haciendo esa pregunta y al ver este vídeo, por ejemplo, pues ya no le damos la respuesta porque no las tenemos, pero ya le está animando a buscar, porque ya las respuestas cada uno las tiene las suyas, no, nadie tiene la respuesta de nadie, ¿no? Y siempre Claro, decimos aquí que todo lo que contamos aquí en el canal son las experiencias y las vivencias individuales de cada uno de los que estamos aquí contando la historia y personales. No queremos con esto ni mucho menos ni decir a nadie qué es lo que es o cómo es lo que es, porque cada uno vive una realidad y una vida y que es la suya. Pero lo que sí es compartiendo todas estas historias, estas experiencias, lo que queremos es que vosotros identifiquéis y entendáis vuestras vivencias y vuestras experiencias, que al final todas las tenemos, ¿no? Eh, claro, claro. Y vamos construyendo. Mira, nosotros no sabemos, y yo te digo, yo todavía lo estoy descubriendo, nuestro poder creador. Entonces, si nosotros tenemos ese poder creador, si nosotros podemos tener esa sincronía con el amor, si nosotros estando más conectados podemos estar mejor, ¿por qué aferrarnos a las cosas? ¿Por qué aferrarnos a lo material? ¿Por qué aferrarnos? Sí, duele. Yo pienso, yo recuerdo las condiciones en las que he perdido y cosas y siento un duelo, pero agradezco lo que tengo. O sea, ha sido maravilloso en un sinfín de cosas que he podido disfrutar en los años que Dios me ha permitido. Y Dios me ha mandado maestros perfectos a mi vida. Me mandó el papá perfecto, me mandó la mamá perfecta, los hijos perfectos para que yo entendiera el desapego, el vivir desde el amor, el vivir en el presente, pero va a depender de ti qué quieres tú valorar, dónde quieres tú ponerte. Hay personas que toda la vida, la víctima. Yo he mm, aprendido también que la víctima es el que genera el problema, desgraciadamente siempre es la víctima, pero sí, sí pasa, o sea, generas el problema, la situación y en lo que vienen las consecuencias, ay, pero ¿por qué a mí? Pero si tú lo generaste, ¿qué tienes que aprender tú de eso? La vida, yo te digo, hace 4 años, recién yo viniéndome a Colombia, a mí la vida me tiró contra la pared y yo dije, ajá, ya va, espérate. O sea, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Pero si yo no me hubiese hecho esa pregunta, ¿sí? Si yo me mm, hubiese quedado, ay, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué? ya, Todavía estuviera allí en ese lugar de víctima. Entonces, depende mucho de ti. Y también, Jorge, aprender a soltar lo que no depende de ti. Entonces, ¿qué ya, no depende de ti? Esas pérdidas que son dolorosas, pero que tenemos que aprender a disfrutar mientras las cosas estén, mientras existan. O sea, si es de día, bueno, vemos el sol. Si es de noche, pues vemos las estrellas, pero tenemos que ir aprendiendo a llevar y a valorar y a controlar lo que depende de nosotros y a soltar lo que no, porque imagínate el nivel de sufrimiento del controlador o del que evita vincularse porque va a vivir una pérdida. O sea, te estás perdiendo realmente de vivir. ya. Porque entonces no estás amando, porque si tú quieres controlar lo que ocurra, recuerda, no estás amando, estás Ah, controlando. Y el que Es que, controla sufre. es que yo lo hacía el símil el otro día de eso. Si tú piensas que no quieres tener eso, no voy a tener un perro porque, claro, el perro morirá en algún momento y voy a sufrir. Digo, pero es que así es la vida con todo, no solo con tu perro. Con todo el mundo que conoces, todos van a morir. Os rompo aquí las noticias para los que no lo sepáis. Todos vamos a morir. Vosotros, vuestros seres queridos, todos. No, no pero
vas y tienes que vivir con ello porque es parte de la vida. Y el querer evitarlo, pero también es muchas veces hablabas de esa felicidad, ¿no? Muchas veces tenemos que entender que la felicidad de cada uno es nuestra. Y a cada uno, a ti te tiene que hacer feliz una cosa que a ti te haga feliz, no porque a alguien le haga feliz, nadie te puede vender qué es la felicidad para ti, ni te lo puede Claro. explicar, ni te lo puede decir. Tu felicidad es tuya y tú tienes que entenderlo y tu parte de tu aventura o de tu experiencia en la vida es encontrar esa felicidad y trabajar para esa felicidad y conseguirla, porque la vas a conseguir, pero tienes que quererlo tú, tu felicidad. Mucha gente yo creo que hay mucha gente que vive engañada, que piensa que la felicidad son las cosas que le han dicho, ¿no? No, porque si haces esto y si tienes un trabajo muy bueno y te compras una casa y tienes una familia y plantas un árbol y vas a ser feliz. No, Vivimos cada uno es totalmente feliz como somos engañados. felices. Mira, vivimos totalmente engañados creyendo que poseer nos va a hacer ser, ¿sí? O sea, hay una mala educación, no sé, no sé qué nombre le vamos a poner, pero sí te puedo decir con certeza de que muchas veces tratamos de llenar nuestros vacíos y nuestro autoconcepto de que no somos si no tenemos. El día que entendemos, o que yo entendí, voy a hablar por mí, que yo soy, simplemente existo, con defectos y virtudes, tenga o no tenga nada, fui mucho más feliz, porque poseer no me hizo feliz y perderlo tampoco me hizo infeliz, pero todo dependió de cómo yo lo manejé. Hay personas que han perdido y han prácticamente muerto en vida, porque no se sienten que son si no tienen un carro, una casa, un dinero, una posición en algún lugar. Y esas, o sea, yo no quiero menospreciar a nadie, pero me da un profundo dolor que sigamos viviendo los que lo hacen bajo el concepto de que yo existo o soy o me siento que soy si tengo. Y realmente somos y ya, tengas o no tengas, eres y ya. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué vivimos tan equivocados? Porque vivimos tapando miedos, vivimos corriéndole al miedo. En lo que empezamos a enfrentar el carajo, decirle, bueno, ajá, aquí está, aquí le tengo miedo. Yo tuve que reconocer, mira, yo tengo miedo. Me lo dije, esto lo viví yo sola en mi noche oscura. Yo tengo que reconocer que yo tengo miedo de que mi hijo muera. Pero entonces yo me llamé a mí misma y dije, ajá, pero vas a vivir con miedo que el chamo muera. O sea, tienes que vivir disfrutando porque está vivo. O vas Claro, a vivir siempre claro que si con no. un miedo porque se va a ir. Mm, Porque él me lo operan y le colocan una válvula mecánica y él me queda anticoagulado. Entonces yo entro en angustia porque él tiene que tomar una medicación, porque tiene que tener un estilo de vida y dije, deja la paranoia, va a pasar lo que tiene que pasar. Pero es difícil entregar, es difícil vivir bajo confianza, no es sencillo. ¿Sí? mm, No es, o sea, yo te lo puedo decir aquí, pero solo yo sé lo claro, que yo sentí cuando yo reconocí que yo tengo o tenía, ya no lo tengo, gracias a Dios, ese miedo. ¿Y cuántos fantasmas he tenido que matar? ¿Cuántos terroristas que me hablaban, mira, va a pasar esto, va a pasar aquello, va a pasar lo otro? Y muchas veces son cosas que no me permitían disfrutar el presente porque me estaban hablando y no iban a ocurrir por lo menos en ese momento. Y que qué vas a saber tú que vas a vivir, no puedes controlar. Entonces trata de vivir lo mejor que puedas, tranquilo, viviendo en el presente, porque no vas a poder controlar lo que pase, es imposible. claro, claro. Es por un lado aceptar y por otro disfrutar y eso, lo que decías tú, de vivir en el momento, ¿no? Eso es clave y ya digo que a mí al principio me sonaba muy así, muy fantástico, pero cada vez lo entiendes más y si lo aplicas más, eso sí se lo puedo asegurar a todo el mundo que vas a vivir mejor si vives en el ahora y no en un futuro o en un pasado que no tienes ningún control sobre él. Solo tienes control sobre Sí, el ahora. más nada, y que realmente lo único, o sea, si tú en verdad comprendes, internalizas que te vas a ir un día y que cuando te vayas no te vas a llevar nada, nada de lo que tienes económico, no te vas a llevar a tus hijos, no te vas a llevar nada. Bueno, como aquí el canal habla del etéreo, te voy a contar algo que también te puedo decir que tengo con certeza. Mi papá se va primero que mi mamá. Y yo te conté que había tenido ese tipo de experiencias de personas que se iban y yo las sentía, pero yo tenía una extrañeza de que yo nunca había sentido a mi papá. Mi papá se fue y yo nunca lo sentí ni para bien ni para mal.
mi papá aparece, no aparece de que lo vi, pero lo pude sentir en una situación difícil que yo estaba pasando 1 año y medio después que él se va. Y yo puedo sentir su abrazo y que él estaba conmigo. Bueno, pasa eso y a los 3 años se va mi mamá. Yo a mi mamá la he sentido varias veces. De hecho, nosotros tenemos una historia bastante disfuncional, bastante particular, y te puedo decir que yo he sentido a mi mamá pendiente de mi hermana, pendiente de mi hermano, y ella está trabajando por ellos donde está. Incluso yo he orado y la he sentido. Entonces, fíjate tú, el ejemplo que te quiero poner. Muchas personas pensarán, porque conocieron la historia de amor y dolor de mi papá, ay, están juntos disfrutando en el cielo. O sea, sí, de repente el que lo quiera creer lo puede ver así. Pero yo que puedo sentir este tipo de cosas, te puedo decir que ellos trascendieron y sus destinos fueron distintos, fueron por caminos diferentes, porque yo lo puedo sentir, ¿sí? Yo puedo sentir a mi mamá, puedo sentir a mi papá, y a mi papá lo he sentido pocas veces. A mi mamá sí la he sentido más. Y la he sentido y la he soñado en la casa que ella tenía, pendiente de sus hijos, de sus otros 2 hijos. Y esta cadenita que tengo yo aquí, yo estuve en Caracas hace 2 años y me gustó porque tiene el Padre Nuestro. Y yo me la traje, o sea, yo me la agarré. Para mí estaba en la casa de mi esposo. Y desde allí la utilizo porque me gusta. A mi mamá le gustaba mucho, o sea, ella me enseñó el Padre Nuestro y hablaba mucho del Padre Nuestro. Y entender el Padre Nuestro también es mágico. Es como entender la muerte. Lo podemos recitar y ver que es muy claro y específico en sus enseñanzas o en lo que dice. Entonces, cuando yo logro trascender todo esto que ocurrió con mi familia, con mi mamá, y logro perdonar porque veníamos de una cadena de cosas que habían sido negativas, sueño con mi mamá y mi mamá me entregaba esto en el sueño y te puedo decir, Jorge, que no había tiempo ni espacio y la luz que irradiaba mi mamá era un amor incomprensible que no podía, o sea, es algo que yo no te puedo explicar. Yo me desperté llorando y en el sueño sentí que habíamos hecho las paces, que habíamos quedado tablas, como decimos por aquí, por Latinoamérica. Y di gracias y dije, bueno, mira, realmente te agradezco lo que has vivido, fuiste mi mejor maestra y estoy aquí estudiando, investigando un poco más las veces que las he sentido. Ahora yo también la acompaño a ella en su trabajo que está haciendo por sus otros 2 hijos. Fuimos 3 hijos de ella. Yo tengo otras hermanas por parte de papá. Y te puedo decir que el trabajo no termina aquí. Tengo la certeza de que el trabajo no termina aquí. El trabajo continúa. Y muchas veces por cosas que has hecho aquí quedas conectado, como te decía al principio, de manera positiva o negativa con las experiencias que hayas tenido aquí. La decisión que yo sí tomé es que yo no me quiero quedar casado aquí con nadie con sentimientos negativos. Realmente yo no me quiero quedar aquí en problemado con nadie. Yo me quiero ir en paz, me quiero ir tranquila y quiero crear de ahora en adelante experiencias positivas, esté aquí o esté en trascendencia. Pero no puedo actuar con rencor, no pienso cambiar amor por resentimiento, pero ha sido mi decisión, ¿sí? Ha sido mi decisión. Y entender que te vas a ir es entender que tienes que aprender a ser feliz y a estar bien con lo que tienes donde estás. Y que existes, tengas o no tengas, ¿sí? O sea, tengas posesiones, no tengas plata, existes. Y vales por lo que eres, sin necesidad de que nada te haga ser valer más, ¿sí? No sé si me Exacto, explico. exacto. No, sí. Es más, yo creo que con ese mensaje ya vamos a ir cerrando porque ya me estoy dando cuenta que nos hemos pasado ya de la hora y tampoco queremos robarte mucho tiempo. Además, yo creo que es un buen mensaje para más o menos cerrar. Bueno, a no ser que quieras lanzar algún mensaje ya para un último mensaje, que, aunque ya es difícil mejorar el que acabas de dar, pero bueno, para, para, para ir cerrando hoy. No, eso, tener conciencia de que la reencarnación existe. Quizás no en tiempo pasado, presente y futuro, porque eso tampoco, o sea, yo he tenido visión de otras vidas también, eso no te lo comenté, y me he podido ver, y te digo algo, siempre estamos creando, Jorge, siempre estamos creando, positivo o negativo, entonces va a depender de desde dónde tú vivas las cosas que te pasan, no de lo que te pasa.
y vivir bajo la premisa del amor. O sea, no te puedo decir más nada, es lo que yo estoy implementando en mi vida, es lo que quiero hacer, es lo que decido de ahora en adelante. Para mí no ha sido fácil comprender todo esto, pero agradezco lo malo que me ha ocurrido, las pérdidas que he tenido, porque me han enseñado a valorar más el aquí y el ahora, el presente, las personas que quiero, las que obviamente no quiero tener cerca, pero no les pienso guardar rencor, ni mucho menos, ni pienso seguir trayendo situaciones negativas a mi vida. Quiero traer es tranquilidad y vivir las cosas desde mi ser, ¿sí? O sea, no tengo afán de poseer, no tengo afán de creer ser por lo que pueda tener. Mira, simplemente existo, soy y lo hago lo mejor que puedo bajo el nivel de conciencia que tengo en el aquí y el ahora. Quizás mañana diga, oye, mira, lo hice mal, pero en este momento lo estoy haciendo lo mejor que puedo con el nivel de conciencia que tengo y sigo trabajando en mí misma. Es lo único, o sea, es lo que yo le pudiera decir a cualquier persona que esté pasando por ansiedad, que esté pasando por depresión, que acepte y que viva su dolor sin negarse. Y luego de eso, pues pida iluminación porque pedimos y se nos da, y a cada uno que construya su camino, pero que construya un camino pensando que lo que está dando es lo que recibe. Entonces, si lo que damos es lo que vamos a recibir o es lo que estamos recibiendo y nos lo estamos dando a nosotros mismos, como dice un curso de milagros, tenemos que dar cosas buenas, porque ¿quién quiere darse cosas malas? Entonces, tenemos que tratar de dar bueno y para poder, porque recibimos nosotros mismos lo que nos estamos dando. Entonces, viviendo bajo esa premisa, creo que muchos pudiéramos tener tranquilidad y más paz, pues, estar tranquilos en lo que estamos haciendo, valorando el aquí y el ahora. Yo te digo, el día que no hago silencio y que no medito, me desconecto. Entonces, para no desconectarme, lo hago con frecuencia, trato de hacer ese silencio para saber que no todo lo que mi mente dice es real, que a veces me engaña, separar, bueno, mira, esto va en el pasado y eso es lo que le enseño a mi hijo. Esto es lo que va en el presente, porque él a veces vive cosas y le digo, papi, pero eso no lo puedes controlar. Enseñarlo de que lo que no puede controlar tiene que dejarlo ir y lo que puede controlar, pues que haga lo mejor que puede con lo que sabe hacer. Entonces, hay que aprender a vivir. Así como aprendemos a hablar, así como aprendemos a caminar, así como aprendemos poco a poco muchas cosas que aprendemos, creo que tenemos que aprender también a vivir para vivir en una mayor tranquilidad. Y creo que por allí va el camino, por callar el terrorista. Callar el terrorista. Muy bien. Bueno, pues ha sido un placer tenerte por aquí. Yo creo que más adelante igual pues tenemos otro encuentro más adelante cuando tengamos más experiencias, más historias que contar, porque siempre están pasando cosas. Y bueno, pues lo dicho, un placer. Yo creo que eso, si esto ha servido para que una sola persona se empiece a hacer más preguntas o empiece a querer vivir más en el presente o aprovechar, ¿no? O buscar esa felicidad, con eso yo creo que estamos ya contentos y yo creo que sí, que siempre ayudamos. Es lo único que pretendemos en el canal y yo creo que hoy con esta charla, seguro que hay gente que va a hacerse preguntas, que va algunas cosas seguramente pues coincide, ¿no? Le dices, pues justo lo que yo pensaba que era o como yo pensaba que era, pero otras cosas pues descubres cosas nuevas, ¿no? A mí estas charlas también nos ayudan a todos, ¿no? Siempre el Claro. intercambiar opiniones, intercambiar experiencias hace que abramos un poco más nuestra mente, que entendamos un poquito mejor las cosas, aunque ya digo, y tú también lo has dicho antes, creo que no estamos programados o diseñados para entenderlo todo, pero lo que podamos entender o lo que podamos entender mejor y que nos hagan poder disfrutar más y poder ser más felices y poder disfrutar más de la hora, pues siempre es bienvenido y creo que es lo que hacemos un poquito en este canal. Claro. Así Jorge, que, gracias por abrir estos espacios. De verdad que me sentí súper identificada. Te admiro por tu valor, porque no es algo sencillo. Me imagino todo lo que habrás podido pasar. Y aquí hay alguien que ha vivido parte de lo que estás viviendo. Te entiendo en tu sentimiento de incomprensión. Y nada, seguimos adelante. De verdad que gracias por abrir estos espacios y espero que siga muchísimos más. Y gracias. pues nada, muchas gracias a ti, Marielba.
Y muchas gracias a todos los que nos estáis viendo en YouTube, escuchando en formato podcast, los que estáis, bueno, pues ya sabéis lo de siempre, ¿no? Darle al me gusta, suscribiros y demás. No lo hacemos porque queramos tener muchos seguidores, sino simplemente para que la gente hable de esto, para que sea una cosa que se hable sin tabú, sin tapujos, sin miedo, y que cuanto más gente hable y entienda intente buscar el sentido de estas cosas, pues yo creo que vamos a tener una mejor vida entre todos. Así que nos despedimos, como siempre, deseándoos mucha paz, mucho amor y mucha felicidad.